¿Les gustaría saber cómo eran los samuráis de verdad y conocer lo que se conoce como el Código del Samurái, un libro que fue escrito en 1900 sobre este tema? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de Bushido, el Código del Samurái. De un autor que se llama Inazo Nitobe, que, aunque ustedes no lo crean, no tenemos tanta información en Wikipedia porque el caballero existió a fines de 1800, escribió el libro a principios de 1900 y era un como descendiente de una familia samurái en cuya época, donde él vivió a fines de 1800, 1900, los samuráis se estaban acabando, Claro. y que se transformó en un académico, si se quisiera, Sí. que viajó al occidente, volvió al oriente y escribió sobre su cultura, los samuráis, un poco, tiene muchas partes de este libro sobre como relacionándolo con el occidente, los caballeros occidentales medievales y los samuráis. Sí. No, o sea, a ti lo que te llamó la atención es pensar como que la idea del samurái es una idea moderna. No es que sea una idea moderna, es que este libro construye una idea del samurái como de atrás hacia adelante. Y creo que eso pasa mucho, donde decimos como de... especialmente como códigos del guerrero. Siento que es algo... Como que existe un subgénero de gente que le encanta y se mitifica mucho. O sea, Sí, esa es la palabra, como que mitificaron lo que eran los samuráis reales. claro, pero pasa lo mismo con los vikingos, pasaba con los caballeros andantes. O sea, el Quijote es una burla del mito del caballero andante. O sea, entonces siempre está ese proceso de tratar como de tomar algo tan nebuloso, intangible como la cultura y tratar de ponerlo como, no, esto es. No, y de Y hecho, después entonces llega la deconstrucción de la construcción. ¿te acordáis que había una serie de videos de Extra Credits que se llama... No, de Extra History, que era el Shingoku Jidai, que era Sí, el mundo de los guerreros combatientes? Sí. O sea, perdón, Sí, pues, de los estados combatientes. El gráfico que te mandé es de esos videos. Pues. Sí, y te acordás que hay una parte donde decían como está la idea de que los samuráis eran súper nobles y no traicionaban a nadie, y en verdad tú empezás a mirar la historia y se traicionaban constantemente, y los que sí eran súper nobles eran los ninjas. Sí. Los ninjas eran los que efectivamente eran los como fieles a su clan y todo. Claro. Ahora, igual encuentro entretenido este libro que se notaba que era, como decía el libro, como crearon este libro para intentar convencer a los occidentales de que los samuráis eran algo así como la caballería medieval, pero no era lo mismo. Entonces, Claro. tiene esta como subintención que decís tú de que el autor estaba, entre comillas, sesgado porque quería lograr algo. Sí. Sí. Pero, y fuera de eso, el libro también encontré entretenido como... Mira, por ejemplo, en el capítulo 2 donde dice... Básicamente, esto es una mezcla de budismo, shintoísmo, confucianismo y Mencius, que son cosas que hemos visto acá cuando veíamos filosofía china y empiezas a darte cuenta como no existe también esa idea de esto era una cosa como pura propia de Japón. Era una mezcla de cosas que todas estaban en Japón, por eso es japonés, pero no es como, esta es la esencia. ¿Cachai? Que es súper loco porque cuando fui a Japón el año pasado, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que le preguntábamos a uno de los guías como, oye, y acá en Japón, ¿cuál es la religión imperante? Como, ¿qué es lo más importante? Y decían, es que es una respuesta difícil porque hay mucha gente que te dice que es budista en vida, pero shintoísta en muerte. Ya. Y tú dices como, ¿qué significa eso? Bueno, es que los budistas creen algo durante la vida, pero creen en la reencarnación y muchas otras cosas, y el shintoísmo cree una cosa distinta. Claro. Entonces, como que muchos japoneses mezclan las dos religiones y se dice que durante su vida son budistas, pero su creencia después de la muerte es shintoísta. Entonces era muy extraño porque tenía mucho sincretismo como religioso y tenía ahí, bueno, templos budistas y shintoístas, pero tenían como cosas medias cruzadas. Entonces, igual era entretenido porque las estéticas de los dos templos son nada que ver. La estética del shintoísta es un templo como, si quisiera, como minimalista. Ya. No tiene deidades, no tiene como un Cristo o un Buda gigante, no, normalmente son como cuadraditos o tienen como unas piezas cerradas, como que tú no puedes ver a la deidad.
Ya. Y tienen mucha como arquitectura con unos pilares rojos. En cambio los budistas tienen al Buda al medio. Claro. O uno de los Budas. Porque, no sé, por ejemplo, ahí me pasa con esta idea de que este libro finalmente es una idea de vamos a construir una imagen central y después tienes todo lo que es como, ok, por ejemplo, para la ficción, que toman este mito del samurái y lo ponen como, así era, como el último samurái. El último samurái que es una serie occidental que... ¿Es una qué? Una serie occidental. El último samurái es una película. Una película, sí. Ah, ya, porque dijiste una serie. Me equivoqué. Ya, pero Vale. es una serie occidental que... Es una película. que Es una serie. Oh, por Dios. Pero es una película occidental que entra dentro de toda esta dinámica de mistificar el occidente, o sea, el oriente, mistificar a los samuráis y los pone en su altar. Mientras que vimos hace poco, porque creo que tú me la recomendaste, de hecho, que la viera de Shogun. Buena serie. Bueno, que si bien tiene un poco de esto de... o sea, hay elementos que el libro toca que tienen algunos personajes, también es un poco crítica de esta idea de los samuráis como, no, es que eran nobles y honorables. Cuando en realidad eran traicioneros. Eran traicioneros o también o eran brutales también. Yo lo marqué, que lo dice más abajo, cuando hablan del honor, cuando está toda esta idea de el honor y ponemos el honor sobre todo y esta idea de que la vida misma es barata al lado del honor. Eso me llamó mucho la atención. Me llamó la atención en dos niveles. En el libro, que hablaba de que los samuráis tenían como más valor el honor sobre la vida, pero me llamó mucho la atención también en la película. En la película, no sé si te acuerdas que hay una escena, no voy a profundizar tanto, donde un personaje secundario, que es un jardinero, hace algo relacionado con el cuidado del hogar y lo terminan matando. Sí. Entonces decían, pero ¿acaban de matar a un ser humano por una cosa doméstica? Claro. ¿Qué pasó? Y era porque había desobedecido las órdenes del maestro. Claro. Y yo decía como, es impensable que en el occidente se hiciera una cosa así, sobre todo con el valor de la vida actual. Tal vez en la Edad Media puede ser. O sea, no solo en la Edad Media, o sea, por ejemplo, en la antigua Roma. Sí, los romanos efectivamente Sí. tenían bastante desprecio por la vida igual que ellos. Sí. Pero, ojo, no era así como así. Claro, Era es que porque también había un tema eran de esclavitud. eran los no nobles. romanos los que podían hacer así. Claro. Pero de hecho acá me llamó mucho la atención leyéndolo y leyendo esa frase de que la vida era barata porque hace muy poco vi la película de Godzilla -1. ¿Ya? Que para los que no lo han visto es que la historia es que llega Godzilla justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que se llama que Japón estaba en el punto cero. Y por eso es -1 porque estábamos mal y llega Godzilla y quedamos peor. Y en esa película hay un personaje que tiene una frase, un discurso donde decía, por mucho tiempo en este país valoramos muy poco la vida, refiriéndose a también todo este espíritu de me voy a sacrificar por el honor, me voy a sacrificar por mi señor, me voy a sacrificar por esto, me voy a sacrificar por lo otro. Y es como, compadre, tienes que tener ganas de estar vivo. No puede ser tan, me voy a morir por lo que sea. De hecho, no sé si acá lo decían que el hijo de un shogun que era joven y que tenía la oportunidad como de valerse en una batalla y estaba deprimido porque no había podido ir a pelear. Sí. Y igual dijo una frase que encontré notable, que le decía algo así como al mentor, oye, pero no estás entendiendo. No, yo sí tengo derecho a estar triste por no poder haber ido a la guerra y exponerme a morir, Claro. a pesar de que perdieron la batalla, Sí. porque nunca voy a volver a tener esta edad y tener la posibilidad de mostrar mi honor Sí. y mi valentía, mi coraje. Y lo encontré como que por un lado lo encontré como poético, Sí. pero por otro lado lo encontré como derechamente estúpido. Sí, es que pasa eso con el libro y las culturas en general cuando se romantizan ciertas cosas que tiende a ser al mismo tiempo poético pero también estúpido. O sea, incluso volviendo a esta serie que encuentro que es tan buena porque la serie de Shogun explora mucho la cultura
siento que es un lente no crítico, sino como... no sé si objetivo es la palabra, pero creo que balancea muy bien las cosas que romantiza versus las que es más objetivo, versus como que te da todo el espectro. Y había una parte donde un personaje hablaba como de la belleza de morir en combate, y cuando después ese personaje muere, el otro el que lo había escuchado antes dice como, ¿dónde está la belleza en esto? Cuando lo ve cómo muere, como, no, esta como belleza del honor, no, es feo el combate, es feo la batalla, la muerte, no hay que romantizarlo. Ahora, igual me llamó harto la atención la parte de que hablaba sobre el harakiri. Sí. Esa parte la encontré interesante, porque nosotros como occidentales, como que haya un suicidio ritual, es como extraño. Y yo lo que no conocía era el área o el detalle relativo a como cómo era el ritual. De hecho, más o menos el Shogun lo ponen bastante bien sí. En relación a por lo menos lo que decía acá. Pero yo no tenía idea que tú tenías que tener a un segundo, que era el que te cortaba la cabeza, sí, que tú llamabas a toda la familia y estaban todos ahí mirando y la gente se sentaba ceremoniosamente claro. y lo que me encontró, lo que yo nunca he entendido, ¿por qué se cortan el abdomen? Bueno, porque ahí estaba el alma para ellos. Y yo nunca lo había pensado, pero para los occidentales como el alma puede que esté más cerca del corazón que el estómago. Claro, pero ahí era como esta idea de, no, esto está en el alma, y también, como tenían todo este tema del honor, tenía que ser frente a la gente, la gente tenía que ver que tú tenías el valor y la convicción de abrir tu propio estómago. Y ahí era que alguien te cortaba la cabeza por piedad, realmente. Para que no te murieras desangrado después de un par de horas. Sí, agonizando. Sí, o sea, yo imagino el dolor de... Sí, que yo creo que en la vida real ese nivel de dolor, yo creo, bueno, antes que te decapiten, yo creo que igual te desmaya. Yo creo que la gente cuando tiene mucho dolor se desmaya. Sí, pero es que no sé... Porque tenía un tajo gigante en toda la guata con todas tus tripas al aire. Sí, y partiste por la mitad todos tus órganos que estaban ahí también. No, eso debe doler infinito. No. Y el primer cuchillazo para adentro y después la fuerza de los brazos para romper todo hacia el lado. Sí, debe requerir demasiada fuerza de voluntad. Sí. Muchísima. Mucha. Y que también qué loco el efecto cultural de... porque eso se amarra a esto del honor, de todos estamos acá para observarlo, cosa que tú recuperes tu honor. O sea, creo que es incluso en el primer capítulo de Shogun, donde un personaje básicamente comete un error en como una audiencia pública y dice como, por favor, permítanme cometer, creo que sea seppuku, seppuku y terminar mi línea. Sí. Y fue como, ok. Pero después te muestran como, ya, él, y después cuando te lo mostraron ahí me cayó la cabeza como, no, estaba hablando de esto y estaba hablando también de matar a su propio hijo que acababa de nacer cuando decía, voy a terminar mi línea sanguínea. Sí, para que no vivieran la deshonra de ser heredero de una persona deshonrosa. Claro. Y... por haber hablado mal en un lugar, si eso es lo peor de todo. Sí, no, habló fuera de lugar como una asamblea política. Decía como, le faltó el honor a mi lord. Sí. Le faltó el respeto a mi lord. Y era como... esto está mal. Esto está muy, muy mal, pero... aparte que el tipo de ofensa creo que no es lo suficientemente grave. O sea, yo me imagino, estoy pensando en vuelta, que imagínate esto pasara hoy. Sí. ¿Qué tipo de deshonra tendrías que cometer para querer quitarte la vida? Yo me imagino que hablar mal en una asamblea no es suficiente. No. Como que tendrías que traicionar a tu patria porque les vendiste los secretos del castillo y entraron y nos mataron a todos. Ya, ok, ya, comete suicidio ritual porque hiciste que mataran a 1000 de tus amigos. Te la compro, ok. Pero porque hablaste mal en una audiencia. Sí, es como... hiciste que me acordara una vez de mis escenas favoritas de el juego Grand Theft Auto 4. Ya. Pedro Cosas. Porque en la historia principal el protagonista está buscando a dos personas
que básicamente durante la guerra decía, una de estas dos personas nos traicionó y nos mataron a todos, y éramos todas personas que nos conocíamos de niños. Y yo quiero encontrar a esta persona. Y cuando por fin lo encuentras y lo confrontas, le preguntas, ¿cuánto te pagaron? $10,000. Y dice, nos traicionaste a todos por $10,000. Y el otro le responde como, ¿cuánto debe haber cobrado? Que también te pone, es muy bueno porque te pone en perspectiva a tu protagonista que ha estado de mercenario y ha matado a mucha gente por plata. Y pone eso de cuando tienes esto de que cometes una acción que te dices, ok, he perdido mi deshonra. O sea, ¿cuánto valen las acciones al lado de la vida? ¿Cuánto vale la vida humana? Que esa es la parte que encuentro interesante, por eso me acordé de esto, de cuánto vale la vida de un ser humano al lado de estas otras cosas que ponemos, que le damos más importancia. Igual es luego el tema de la vida, porque si tú lo pensás en abstracto, la vida no es el valor más importante que existe en la cultura occidental. Déjame explicar. Normalmente se dice que la vida es lo más importante, que viene ante todo, pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Hay personas que se mueren de hambre? Sí. Y hay personas que se mueren de hambre porque no tienen alimento. Pregunta, ¿hay alimento suficiente para alimentarlos a todos? Sí. Sí. Por ende, ¿qué principio está primando? ¿El de la propiedad sobre el alimento o la vida? La propiedad del alimento. La propiedad. Por lo tanto, paradójicamente, en el occidente la gente dice que la vida viene antes que todo, pero muchas veces la propiedad viene antes que todo. Sí, bueno, esa es la crítica que también se le hace. Bueno, ahora en Estados Unidos están en periodo de elección, una elección bien peleada. Para los que nos escuchan en el futuro y están escuchando solamente el audio, estamos en octubre del año 2024, Sí. Elección entre Trump y Kamala Harris. Exacto, y uno de los temas que ha pasado en ese país es que con Trump y en varios estados republicanos se han revertido leyes sobre el derecho y la libertad de aborto. Entonces, y esto es un tema que viene hace años, al punto de que yo el otro día estaba viendo una rutina de los años 70 de este gallo George Carlin, que es un comediante que era muy bueno, y él decía como, no, el derecho a la santidad de la vida es hasta que naces, porque una vez que naces, todas estas personas como pro vida no quieren saber de ti, no te quieren pagar la educación, no te quieren pagar alimentos, no te quieren pagar salud. Que, imagínense, es un chiste de la década de los 70 que todavía es relevante 50 años después. ¿Dónde decimos que es lo más importante? La vida, ¿qué hacemos para demostrar que en verdad es más importante? Demostrar es más importante. Que siento que pasa mucho con estos libros que tratan de hablar de culturas, que, como decía antes, la cultura es una ameba sin forma que se genera porque todas las personas más o menos en un lugar con ciertas cosas coincidimos. Como tú no puedes codificar como no puedes escribir en una página, este es el chileno y todos los chilenos se comportan de esa forma. La otra vez, de hecho, veía un estudio donde decía que, mira, tú en ciertas políticas, tú puedes ver la cultura, donde decías, si a alguien le haces una encuesta, por ejemplo, vamos a preguntar sobre la preferencia de hot dog. Ya. Para hacerlo simple. Déjame averiguar, ¿esto era gringo? No, esto es un estudio, no me acuerdo de dónde era, pero que decía, mira, yo estoy inventando el ejemplo. Si es que hablamos de la preferencia de hot dog, vamos a ver que ciertos ingredientes se prefieren en ciertos países. Y tú dices, ahí empiezas a ver un poco cómo dentro de los países hay cosas en que las personas coinciden y eso decimos que es la cultura. Pero no es que tú lo puedas, como hace este libro, describirlo y decir, la gente era así. Entonces, ahora, este libro igual reconoce que uno está hablando de una clase social. Sí. Dos, que está haciendo como un código escrito de algo que era narrativa verbal. Sí. Y tres, que era descriptivo del pasado. Porque tal vez para los que nunca han visto este libro que se llama Bushido, ¿De qué año es? Es del año 1900. Me encanta el libro, viejo. Está escrito por
una persona que era como el último en una línea de familia samurái. Por lo tanto, él cuando era joven recibió todo el aprendizaje como de su familia, de cómo eran los samuráis, pero cuando él ya era adulto, como que el código de los samuráis ya no existía. Y él se volvió académico, viajó a Estados Unidos, volvió, o a Europa, no me acuerdo si Estados Unidos o Europa, volvió y fue codificando la cultura, pero lo escribía en inglés. Claro. Entonces es bien curioso porque estamos ante un libro que es como si tú fueras el último de una raza que se está extinguiendo. Claro, porque es que yo encuentro que si tienes esa perspectiva de que esto que me ha representado, o sea, imaginémonos, hay un cataclismo, literalmente de la cordillera de los Andes hacia el mar, se hunde todo Chile y sobrevivimos nosotros, seríamos los últimos chilenos y ¿escribiríamos un libro hablando de qué era vivir en Chile? Sí, Claro. sí, obvio que sí. Entonces yo creo que de ahí venía un poco el autor de yo quiero contarle al mundo de dónde vengo, de mi historia familiar, mi cultura. Y que es muy distinta a la de él. ¿Eh? Por ejemplo, ¿te acordáis que en el capítulo 10 se habla sobre la educación y el entrenamiento de los samuráis? Sí. Y los samuráis eran entrenados en sabiduría, que ellos llamaban, benevolencia y coraje. Pero sobre todo eran entrenados como en ser hombres de acción o de movimiento físico, si se quisiera. Sí. Eran expertos en caballería, aprendían a pelear con la espada, andar a caballo, táctica. Y me llamó harto la atención cuando decían como todos los temas relacionados con dinero, No sé. ellos no se metían, porque eso era como de los mercaderes, Sí. no de nosotros los grandes samuráis, lo cual los llevaba a desastres financieros. Sí, que es especialmente divertido porque hoy en día Japón tiene mucho de como servicio público y de tener como muy institucionalizado ok, así se maneja un estado. En cambio antes, de hecho, salía más arriba de que ya dentro de las cosas que se esperaban de los samuráis que el samurái es verdadero, es honesto. Los mercaderes no lo eran. No, y podían no serlo. Y voy a no serlo, y se esperaba que no lo fueran. Y de hecho, no está en el libro, lo saqué de una serie que recomiendo ver, entretenida, que se llama Extra History, que está en YouTube, que... Es una serie de videos de YouTube, no es una serie de Netflix. Sí, está en YouTube, que vieron el periodo de como los estados combatientes, como la gran guerra civil medieval de Japón, como del 1500 al 1600, por ahí. Sí. Y una de las cosas que pasó ahí fue que una de las personas que llegó como a ser el shogun dijo, ¿saben qué? Vamos a ordenar esta cosa, esta es la pirámide social. Y ponía ya al emperador, al shogun, después al daimyo, que era como el señor feudal, después venían todos los samuráis, después venían los como granjeros, y después los mercaderes. Ahí bien abajito. A pesar de que tenían más poder económico que los campesinos. Claro. Pero eran como mal vistos. Que era mal visto, que... ¿Cachai? Que no es tan distinto al occidente. Si tú Eso, lo pensáis, tipo. en la Edad Media la usura está prohibida porque era considerada un pecado. Y por lo Exacto. tanto los nobles y el clero sí hacían negocio, pero lo hacían escondidos a través de la institución de la comenda. Claro. Que básicamente era pedirle a un mercader que él hiciera el negocio por ti y después te repartías por detrás del dinero. Claro. Era un eufemismo asqueroso. Todos sabíamos que los nobles y el clero eran multimillonarios. Sí. Pero tiene la misma lógica. El mercader, el relacionado con el dinero es perverso, es malo. Sí. Y creo que igual permea un poco en la cultura actual mundial. Como fuera de los gringos, que no tienen el problema de los mercaderes, de mirar en menos o mal a los ricos, el resto tenemos como una especie de el dinero es perverso, el dinero es malo, te corrompe. Sí, es que hay un tema... es que hay un tema con la acumulación de dinero y de poder, que tú dices como, ¿qué hacen las personas que están en una posición privilegiada? Y ahí es donde tú tienes casos de o negligencia o abuso, y entonces yo entiendo por qué hasta el día de hoy hay una connotación negativa. Pero Porque es vieja. porque es vieja, pero yo te diría que en casos actuales no te sobran los malos ejemplos de por qué la gente piensa que el dinero es perverso. No, estoy de acuerdo, pero el problema es que tal vez se da un poco el sesgo de que
las personas que llaman más la atención son los que usan mal el dinero. Sí. Pero de todos los millonarios que existen, ¿cuántos cometen una estafa piramidal gigante y cuántos no? Es que creo que yo diría que el problema moderno no está en el millonario, está en el billonario. Sí, pero wait, el billonario es un problema de los gringos. Es que es un problema bien gringo. Porque en Chile, billonarios creo que hay como 4 o 5 personas en total. Igual. Los gringos son miles. Los gringos son miles. ¿Cuántos billionaires hay en el mundo? No lo sé. Pero creo que hay un tema ahí de... Hay 2.668. No es tanto, es muy poco. Y es mucha plata, ese es el problema. Sí. Yo diría que para mí el tema es que de la percepción, un poco lo que pasaba acá cuando hablabas del tema de la educación, el dinero de los mercaderes es perverso, por lo tanto yo no voy a meterme en esto, yo no voy a aprender de las reglas de cómo funcionan las finanzas y terminas tomando después malas decisiones porque no sabes del tema. No tomes decisiones que te van a desempoderar en el largo plazo. Creo que ese sería mi consejo. Ahora, eso sumado a la austeridad, eso también me gustó. Y Sí. ¿sabes qué? Lo vi en Japón. Para la gente que no sabe, el libro habla de que uno de los conceptos relacionados a la enseñanza del samurái era como el ser austero, Sí. el no tener grandes lujos. El samurái era un guerrero y no tenía que tener cosas. Y estaba perfecto que durmiera en el piso en vez de en una cama porque era austero, era rudo, era Sí. viril, era como fuerte. Sí. Y caché que ahora viendo esto, yo fui a varias casas de samuráis famosos en Japón y me empecé a dar cuenta que ahora, mirándolo en retrospectiva, después de haber leído el libro, que eran muy vacías, que tenían un mueble y nada más, y era una planta vacía. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, ahora que los leo era porque eso era lo que había que tener. Claro. Nada. Claro, es como... No había que gastar en cosas, lujos. Claro, yo pienso... me acuerdo de esta serie de Shogun que se iban... El gran señor feudal, el gran daimyo, se iba a un pueblo enano y al protagonista le daban una casa. Porque le decían como, ok, tú ahora tienes este cargo, así que eres como de los samuráis, así que te damos una casa. Pero no era como lo que yo pensaría como la casa de lujo. No era mucho mejor que el resto de las casas de la aldea. Ese es el tema. No era tanto mejor. Era mejor, era un poco más grande, pero no era como... No, era... La jardinería sí es mejor. Sí. Los jardines son increíbles. en Es que Japón. eso te iba a comentar, el foco estaba en otra estética. Como buscar... No era como que dijeron, vamos a ser minimalistas y vamos a vivir en un lugar feo. No. No, es bonito. Era de bonito. hecho, una de las cosas que más me llamó la atención de los jardines japoneses en Japón era que me tomé fui me desvié de la ruta normal y fui a una ciudad que se llamaba Kanazawa. Y en Kanazawa tenían lo que se consideraba el jardín japonés más bonito de todo Japón, que era un parque que lo tenían increíble. Bueno, yo decía, pero ¿cómo logran esto? Y de repente iba caminando así, por el parque, te miro a la derecha y me fijo que había una persona cortando el pasto. Una persona cortando el pasto. Lo que llamó la atención es que estaba tirada en el piso, sacando a mano cada uno de los pedacitos del pasto. Es decir, no estaba con una máquina para podar el pasto, ni con grandes tijeras. No, estaba a mano sacando las impurezas. Y empiezo a mirar hacia el lado y había un ejército de todos estos sujetos sacando a mano el pasto. Y yo decía, ahora entiendo por qué la cuestión es perfecta, porque está hecho hojita por hojita. Sí, y yo me imagino que lo pueden hacer con máquinas, pero también me imagino Es que también que hay un tema ritual. Sí, hay un tema ritual. Por eso están muchos los bonsai famosos que tienen que ver tanto con el ejercicio de pulir el bonsai Claro. y la belleza del bonsai. También otra cosa que aprendí es que tienen jardines secos, que Sí. son como, imagínate una piscina de arena donde ponen piedras y los van con unos rastrillos ordenando y Y todo. lo encuentro bien bonito. Y lo encontré, ¿sabes qué? Es súper interesante que las piedras representan islas. ¿Ya? Yo no tenía idea.
Entonces tú tenías ahí mucho como una piscina llena de arena, ordenadita con las islas, y representaban cosas. Y eso tenía que ver un poco con el shintoísmo y lo que era la simplicidad. Entonces dije, Claro. es precioso esto. Y aparte que tienen una Es cosa, elegante. tienen una cosa que yo nunca, no sé cómo lo logran, pero fui a un hotel que estaba ¿esto quién fue? ¿Dónde fue? Este fue en Kanazawa. Fue un hotel que estaba en un barrio típico, donde habían conservado las casas de los años 1600, 1700. Y tenían un hotel, boutique chiquitito, que te daban como un apartamento. No era como que tuvieras muchas piezas, habían 2 piezas en todo el edificio, Ya. que era una casita, por decirte. Y tú entrabas ahí, y una cosa que me llamó mucho la atención, ya tenía un baño, o sea, un jardín y todo lo que usted, pero tú entrabas ahí al baño, mirabas a la derecha, y había un espacio que había tenido 1 metro de ancho, no más que eso, Ya. como una ventana de 1 metro de ancho, hasta el cielo, y ahí habían hecho un jardín miniatura de 1 metro. De nada más. Ya. Y tenía una piedrita, unas arenitas, y le habían puesto una luz como de arriba hacia abajo, y le habían puesto eran como unas tiras de madera por detrás. Tú mirás esta cuestión y dices, en 1 metro hicieron una obra de arte. Sí. Y caía, no sé cómo, bueno, increíble, pero estaba justo lloviznando un poco y como que caía la brumita encima de la cuestión. Oh. Y tú me decías como, estos gallos son secos porque tú puedes recrear eso en cualquier lado del mundo con casi nada de plata, pero con mucho sentido estético. Sí. Tienes que tener un ojo así brutal para poder ser capaz de hacer esta cuestión. Sí, no, Y- el sentido estético que ellos tienen es bien particular, bien desarrollado, es que lo trabajan también. O sea, acá hablaba también de todo el tema de la cortesía. Ujú. Como, no, es muy importante ser cortés y todo y servir a tus invitados, no por miedo, sino porque, no, yo soy tan cortés y lo hago tan bien que así es como finalmente honro esto. Y hablaba de la ceremonia del té. De hecho, el tema del té es bien loco porque tú has ido a Asia He ido al sudeste asiático. y ahí en el sudeste Tailandia, también Camboya, debe misma. estar lo mismo. Yo viví esto en China y en Japón y en Corea también. Que como el té, como que uno no lo entiende, pero tiene que ver todo con un ritual. Sí. Y es ser lento a propósito. Es ser concentrarte y vivir el momento. Y uno como occidental, como que uno mira a la persona que te está haciendo... El té es un producto de consumo. Sí, como que tan- tú miráis al gallo, al chino que está ahí al frente, que lleva una herencia de 1000 años haciendo la ceremonia del té, y te lo sirve y lo toma de cierta forma y lo mueve, y uno lo mira como uno no lo entiende. Pero cuando uno lee esto, el Shogun tiene una muy buena escena de esto, Esa fue de mis favoritas. y que te explican como la ceremonia del té, y uno dice como, oh, ahora estoy entendiendo lo que tenía... Es que si nadie te explica en qué te tienes que fijar, o cómo mirarlo, Sí. es muy difícil de entenderlo por un occidental. Que como a nosotros, de hecho, antes de partir grabando esta misma grabación, nos servimos un tecito, nos lo tomamos como si Sí. nada y seguimos. Sí, es que, bueno, esto va amarrado al tema que decías antes de la educación misma, de cómo les enseñan a escribir de cierta forma y tiene que haber una estética detrás de la buena caligrafía y todo. Estas cosas igual se enseñan, o sea, la cultura estaba pasada de forma oral, pero te la tenían que enseñar, o sea, el niñito que nace japonés no nace con la espada en la mano, listo para defender su honor. Pero wait, a los samuráis les hacían el rito de entrega de la espada a los 5 años. Sí, pero por eso que ese es mi punto. Hay un rito, Sí. hay una enseñanza. Ahora, por favor, detengámonos ahí un segundo. Por favor. Es increíblemente suicida pasarle a un niño de 5 años una espada con filo que puede matar a alguien. Educacional. Se van a terminar matando a sí mismos. Va a ser una lección importante. ¿Cómo no te sacáis un dedo? ¿Te imaginas tú mismo si yo te pasara una espada a los 5 años? O sea, me pasaron una cortapluma y me corté el dedo. Probable. No, digo que pasó. ¿Viste? Si hubiera sido una katana, no hubiera tenido una mano. Pero igual lo encuentro loco porque te muestra que a ellos les enseñaban a ser guerreros. Sí. Y también eso a los samuráis. Eso lo encuentro interesante en los samuráis, como estamos hablando de una casta social guerrera. Sí. Y eso es muy particular porque por lo menos nosotros en el occidente moderno, el guerrero se elige cuando ya es mayor de edad. Nosotros entramos a la escuela militar a los 18 años, Claro. no a los 5.
Claro. Es muy distinto, ¿no es cierto? Los hijos de guerreros en Occidente no tienen por qué necesariamente ser guerreros. Tal vez en Esparta podría haber sido medio así. O sea, es que también pasaba el tema de que, o sea, antes, primero que nada, el 80-90% de la población eran campesinos. Pero tú sí tenías durante, por ejemplo, la Edad Media, que los que se convirtieron en los nobles, antes eran los señores feudales, que era una casta guerrera, que, para que se hagan una idea de, oye, en la Edad Media la cosa estaba tan fragmentada que era un castillo, 50 caballeros, que estos eran los que efectivamente se entrenaban para pelear, y se peleaban con los otros 50 caballeros del castillo al lado. Entonces ahí, como que tiene que existir también el ambiente para que tú tengas como un grupo dedicado de guerreros. Por ejemplo, en Esparta o Grecia pasaba de que los ejércitos no eran profesionales. Entonces, ¿quiénes formaban el ejército? A ver, Pedro, Juan y Diego. Pedro, y Juan y Pedro. Básicamente, era, mira, acá hay un escudo, acá hay una lanza, así nos ponemos en formación y vamos. Sí, de hecho, entiendo que una de las grandes gracias de Alejandro Magno es que profesionalizó un poco su ejército. Claro. Y por eso ganaba mucho, a pesar de que los persas Darío tenía números harto más grandes que él. Sí, pero quiero ver un buen documental de Alejandro Magno que me explique bien cuál era la gracia de todas sus tácticas. La gran gracia entiendo que era la falange que él tenía. Que según el libro de Alejandro Magno que tengo... ¿Por algún lado? Por algún lado, por aquí detrás mío, que no sé dónde está. Por ahí. Creo que está ahí arriba. ¿Ya? Bueno, no importa. Lo que yo entiendo que fue una de las grandes gracias de Alejandro era que él tenía una táctica de batalla que ponía a las personas en un rectángulo largo. ¿Ya? En uno de los lados ponía la caballería, a las tropas pesadas, y ponía a los débiles a la derecha y los fuertes a la izquierda. Por lo tanto, lo que pasaba es que cuando chocaba frontal, los que eran muy poderosos avanzaban más que los otros que quedaban retrasados, Claro. pero eso hacía que quedaran desfasados. Y los poderosos se daban vuelta y envolvían al enemigo. Ya. Entonces hacían como ¡pah! Y se da vuelta. Porque yo me acuerdo que esto lo vi en un video que los griegos tenían el tema de que todas las falanges estaban puestas como también una cosa así, como, ok, los fuertes, claro, porque era una cosa de que tú estabas con el brazo, puede que me esté equivocando de los lados, pero la idea era, tú con el brazo izquierdo tienes el escudo, con la derecha la lanza, entonces tu falange en la izquierda tiene los escudos, a la derecha, como están las lanzas, a la derecha tienen que estar los más fuertes, porque esos son los que básicamente van a tener que saber pelear contra los otros que están contra el otro que tiene los escudos. Con las mejores defensas, sí. Claro. Y una vez creo que Tebes se peleó con Esparta por una razón increíblemente estúpida. Suele ser así en todo caso. Que lo voy a hacer breve. Básicamente todos están jurando por la paz. Y Esparta dice, yo juro por la paz y mis aliados. Y los de Tebes dijeron como, yo quiero jurar también por la paz y mis aliados. Tú ya juraste por la paz, no puedes. Entonces me voy a la guerra. Muy bien. Y ganaron porque lo hicieron al revés. Dijeron, a ver, pongamos a los fuertes a la izquierda y hagamos la falange al revés y así ganaron. Ya, porque pasaron por sobre los débiles. Exacto. Eso lo encuentro súper entretenido. Hay un canal de YouTube para los que quieren buscar que se llama como, no sé si es Raz Battles, como R-A-Z o ¿Ya? B larga A-Z, no me acuerdo si es Raz o Buzz Battles, batallas en inglés, que lo que hacen es que te ponen batallas históricas, te ponen un mapa del terreno y te ponen cuadraditos que representan, no sé, la caballería, los lanceros, la infantería, y los ponen y te dicen ya, así se posicionaron en el campo de batalla, así chocaron, así se movieron las cosas, este salió persiguiendo a este. Y es muy entretenido porque tiene batallas históricas como las de Alejandro, pero también tiene napoleónicas, tiene Segunda Guerra Mundial, y eso también te habla un poco de que esto nuevamente es muy interesante, que esta proeza del samurái ya no puede existir desde la perspectiva netamente física, porque hoy tú ya no peleas con una espada con tu fuerza, no. Ahora peleas con un arma que dispara. Entonces tal vez es más importante tu puntería o tu sensibilidad más que cuánta fuerza bruta podéis golpear. O sea, el tema de las armas de fuego que, de hecho, yo no tenía idea, lo aprendí cuando vi esta serie de Extra Grades sobre el periodo del Shingoku Jidai, que habían armas de fuego.
o sea, en la época de oro de los samuráis, como que, o sea, si ven alguna película samurái, probablemente van a hablar de este periodo. O sea, Shogun está inspirado en este periodo de guerra civil. Y durante este periodo habían armas de fuego y habían cañones, pero todavía tenías el samurái con la espada. Porque no llegábamos a ese punto donde el arma de fuego era tan confiable o tan masiva, porque también eran caras. Pero ahí me cayó un poco la teja de ¿cuál es la gracia de un arma de fuego? Que le disparas a lo lejos. Pero habían arcos de flecha. Pero pasan las armaduras. Pero no solo, o sea, va por ahí y también tienes el tema de ¿cuánto tienes que entrenar a alguien para que sea efectivo con un arco de flecha? Versus un arma. Versus un arma de fuego. O sea, el cañonazo de un mosquete era tan fuerte que podías fallar o ser más o menos bruto y aún así... Exacto, era mucho más fácil decir, como decíamos antes, Pedro, Juan y Diego, acá hay un mosquete, se van a la guerra. Entonces, requerían menos entrenamiento, lo mismo que con las espadas, o sea, los samuráis, como decían acá, entrenaban con muchas variedades de cosas, porque tenían que ser buenos para todo. Cuando empiezan a llegar las armas más modernas, tú puedes tomar a gente que no tenga toda esa disciplina militar y hacer que sea efectivo, porque de hecho, el guerrero más fuerte se muere con una bala. Sí, un campesino con un mosquete puede ganarle a un samurái que lleva 20 años aprendiendo a usar la espada simplemente disparándole a 20 metros de distancia. Sí, o sea, no es lo mismo, pero me acordé de esta frase de esta película El Señor de la Guerra, que, para los que no han visto, una película sobre tráfico de armas, que en una parte el protagonista, que es traficante de armas, está vendiéndole armas a una persona en África que se había tomado el país y tenía en su mansión niños con metralletas. Y decía, no, las balas de un niño son tan efectivas como las balas de un adulto. Sí. Así de malo puede llegar a ser. Así de malo puede llegar a ser. Qué buena forma de ponerlo. Así de malo puede llegar a ser. Sí. Bueno, por el otro lado, los samuráis no eran malos teóricamente. Hablaban del honor, de la lealtad y la justicia. Encontré interesante el tema de la justicia, que era como un gran valor. Para ellos iba por sobre muchas cosas. Por ejemplo, decía, la justicia es el poder de decidir un curso de acción de una conducta de acuerdo a la razón, sin titubear. De morir cuando es correcto morir. De golpear con la espada cuando es correcto golpear. Entonces, era como una mezcla entre cuándo es correcto golpear y atacar, cuándo es correcto no atacar. Y decían que teóricamente ellos como que igual eran respetuosos de la vida ajena, ¿eh? A pesar de que no eran tan respetuosos con su propia vida. Claro, o sea, bueno, esa es la parte donde yo pienso en Shogun, donde un gallo de repente le cortan la cabeza de la nada. Así que no sé qué tan respetuosos eran de la vida ajena, pero como filosofía igual lo encuentro interesante la mera idea de que hay una forma correcta e incorrecta para las mismas acciones. Porque, o sea, creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que las ideas más modernas como derecho es que la acción es la acción. ¿Y es buena o mala, independiente de las otras cosas? No, no están así. ¿No están así? No, existe como o sea, entiendo que existe la legítima defensa a la hora de matar a alguien. Está el área objetiva y el área subjetiva. ¿Ya? Y la acción sí se puede calificar. Ya. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Matar a alguien depende si es bueno o malo, dependiendo de cómo estabas puesto tú al momento de matar a alguien. Claro. Por ejemplo, si tú lo querías matar intencionalmente porque te caía mal, homicidio. Pero si tú simplemente cometiste un error y lo chocaste, un homicidio culposo. O si fue un accidente y en verdad no quisiste hacer absolutamente nada, puede incluso no ser un homicidio porque hay una causal de justificación. Claro. Por lo tanto, la condición subjetiva, el que estabas pensando, califica la acción. Ya. Entonces, las acciones no son objetivas. Ya. Son subjetivas. Aprendimos algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Hay un poco, no sé si tú esa parte la viste cuando fuiste a Japón. ¿Cuál? Como, ¿Gente matando a alguien? No, pero no sé si las cosas como que tú puedas percibir como cómo será hoy día este sentido de, no, hay una forma de hacer las cosas bien, hay un sistema de rectitud. No sé si lo vi, pero no, yo diría que no, es muy difícil de ver algo tan profundo, porque al final del día
tú tienes conversaciones muy superficiales, sobre todo cuando no manejas el idioma. Claro. Lo que sí se ve es otro de los valores que decían acá, que era la cortesía. Y eso es ridículo. No, es ridículo. Están años luz de nosotros. Sí. Los japoneses tienen una lógica que, según el autor, viene de la cultura samurái, que tiene que ver con ser ordenado, cordial, de muy buen servicio. Y yo viví unas cosas en Japón que yo diría que son casi imposibles de vivirlas en Chile. Imposibles. Déjame darte un ejemplo muy bueno, para que eches el nivel de atención al cliente. Esto ya es ridículo lo que te voy a contar. Ya. Imagínate la siguiente historia. Yo viajé desde Corea a Japón. Entonces salí en Seúl, que es la capital de Corea, y que tenía que viajar a Hiroshima, que es donde cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Hiroshima particularmente. Entonces, para llegar a Hiroshima, que está a mano izquierda de Japón, no habían vuelos directos y yo tenía que hacer Seúl-Tokio, Tokio-Hiroshima. Tenía que hacer una conexión al medio, ¿ya? Entonces, de repente, voy en el vuelo, en camino de Seúl a Tokio, y nos damos cuenta que por un tema climático y se había demorado el avión, no sé qué, no íbamos a alcanzar a llegar. No íbamos a poder hacer la conexión. ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta al momento de comprar el pasaje. Dato para ustedes, si compran un pasaje no a través de las aerolíneas, sino a través de estos portales que unen cosas, a veces pasa lo que les voy a decir. Yo llegaba al terminal internacional y el vuelo de Tokio a Hiroshima era nacional. Es decir, yo tenía que cambiarme de terminal. El aeropuerto de Tokio es enorme. Hay un tren que conecta los dos terminales, un tren a varios minutos de distancia. Bueno, en el vuelo nos enteramos de que debido a que se había atrasado un poco el avión y nosotros teníamos que ir a recoger nuestras maletas, porque las habíamos comprado a través de esta página web, no de la aerolínea, recoger las maletas, sacarlas y subirlas al avión nacional, no íbamos a alcanzar a llegar. Me acerco a la azafata. Señora azafata, no voy a llegar, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? Se pone a hablar entre ellas. No se preocupe, nosotros lo solucionamos. Por favor, siéntese por acá. Ya, me senté, me hicieron sentarme al frente, como al lado de la puerta, para poder salir rápido. Ok, aterriza el avión, me abren la puerta y había una japonés, parada al frente de la puerta del avión con un cartelito. Santiago-san. Por aquí, por favor. Me han tomado de la mano. Me han llevado caminando de la mano. Me han dejado... Literal te tomó de la mano. No de la mano, pero por favor, aquí. Pase por aquí. Bueno, me llevaron de la manito. Me dejaron en la fila de la Policía Internacional. La Policía Internacional, la aduana, digamos. De repente empiezo a mirar y me doy cuenta que era muy larga y que se estaba demorando mucho la fila. Entonces miro hacia el costado y había otro con un cartel. Santiago-san, por aquí, por favor. Me ha sacado de la fila. Me lleva caminando a un counter especial de Policía Internacional donde una persona especial me hizo todo el chequeo de inmigración. Por favor, pase por aquí. Salgo de eso y había otra persona que había ido a buscar mis maletas. Me las trajo. Me las pasa en la mano. Por favor, tome, aquí tiene sus maletas. Acompáñeme, por favor. Me he llevado de la manito. Me llevó al lugar del tren. Y en el lugar del tren, que era un tren pagado, nótese, me había comprado el ticket. Tome, aquí está su ticket, por favor, entre. Se ha puesto, me dejan en el vagón, se ha puesto en el vagón, mientras se van cerrando las puertas, hacen estas típicas como reverencias, como de los japoneses, y se queda así con la reverencia. Y espera que bajan las puertas, se cierran las puertas. Ok, espérate. Ya, viajo en el tren, llego al otro lado y habían llamado para que me estuvieran esperando al otro lado. Entonces, al frente de la puerta de mi vagón, había otro compadre esperándome. Me toman de la manito. Me llevan al counter. Entrego las maletas, me suben al avión. El avión me había estado esperando. Por lo tanto, se demoró un par de minutos y salió un poquito más tarde. Cuando llegamos... Esto no termina, esto es notable. Oh, no. Cuando llegamos a Hiroshima, y ya se había hecho más tarde, Hiroshima, a diferencia de otras ciudades de Japón, no tiene un sistema de transporte de trenes desde el aeropuerto a la ciudad. Ya. Solo hay buses.
pero son buses como públicos, es un transporte público. Acá en Chile le decimos las micro, El microbús. los buses, en general en Latinoamérica son el sistema de buses de transporte público. Bueno, esta aerolínea había contactado a la empresa estatal de buses, que no es la parte de la aerolínea, y había pedido especialmente que tuvieran a un bus esperando a nuestro avión por si había alguien que se quería ir en bus, para que no tuviera que pagar un taxi. Vamos nos llevan de la manito, ya habíamos terminado el vuelo, me llevan de la manito al bus, ya había, esto es notable, el miquerero, el conductor del bus, estaba con guantes blancos esperándonos. Ha tomado mis maletas, el señor del bus, las ha puesto. No se preocupe, yo lo llevo. Y nos han llevado al centro de la ciudad. Eso es atención nivel japonesa. Wow. Eso es. Para que tú te lo imagines. Lo peor de todo de tu historia es que a mí me pasó algo similar cuando venía desde Seattle de vuelta a Santiago. Porque tenía que tomar un vuelo nacional de Seattle a Los Ángeles y Los Ángeles, Chile. El avión en Seattle no parte porque había neblina, entonces el tiempo de ventana que tenía me lo estaba comiendo, La conexión, sí. Parte por suerte, pero me pregunto, disculpe, ¿qué pasa cuando partimos? ¿Qué puedo hacer? Porque se me fue el tiempo. Digo, va a tener que correr. Bueno, eso es muy típico. Y eso me dijo a mí la azafata en esta aerolínea. Y lo mismo que tú, el terminal nacional no está conectado al internacional, entonces tuve que salir del nacional, correr al otro edificio, meter mis maletas, correr después en el internacional por dentro. Corriéndose. Básicamente pasándolo muy mal todo el rato. Esa es la diferencia de atención entre Japón y Estados Unidos, parece. Entonces, cuando yo vi esta cuestión y dije, no puedo creer lo que acabo de vivir, me empecé a dar cuenta de que la atención al cliente allá es una cosa impensada para nosotros. Déjame otro ejemplo, así, para que tengamos otra comparación maldita. Oh, no. Entramos a un restaurante. Normal, un restaurante de sushi en Japón. Un restaurante cualquiera. Entramos, a todo esto, los restaurantes de sushi no todos los restaurantes son de sushi, no es como que lo único que comen es sushi, nótese. Sí, bueno, hay ramen también. Entramos al restaurante y la persona nos dice, bienvenido, lamentablemente tenemos un problema. Estamos con un atraso y una demora en la entrega de los pedidos muy grave, inaceptable, que si usted no está dispuesto a vivir este nivel de mal servicio, lo invitamos a preferir otro restaurante porque les podemos recomendar otro porque el nuestro no está llegando a la altura de lo que nosotros queremos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de atraso tienen en llegar los platos desde que yo los pido a que me lleguen? 10 minutos. Pensé que me ibas a decir 20. 10 minutos. Contexto, supongo que en Latinoamérica es igual. Sí. Nosotros, en Chile, que te llegue un plato 45 minutos, 1 hora tarde, es algo que pasa normalmente. Sí. A mí me pasó el fin de semana pasado. El día domingo fuimos a comer con unas amigas, llegó 45 a 50 minutos tarde el plato. Desde que lo pedí hasta que lo recibí. Y estos sujetos estaban extremadamente consternados de la mala atención al cliente que estaban teniendo, porque me iban a dejar el plato 10 minutos después. Y por cierto, conté el tiempo, llegaron en 7 minutos. Nótese. Que ahí es donde el mito se encuentra con la realidad. Increíble. Entonces, si tú me dices que, en virtud del libro que estamos leyendo, la cortesía y la urbanidad es algo de lo cual ellos se han, entre comillas, vanagloriado los últimos 200, 300 años, te creo. No entiendo. Sí. Les creo, es verdad. Sí, es que, bueno, todas estas cosas finalmente cuando se escriben, cuando se pasan, son una especie de libro como de virtudes. De cuáles son las virtudes de las cuales o nos jactamos que tenemos o aspiramos a tener. Entonces encuentro muy interesante como una cultura donde la cortesía en sí
sea un valor, que tú tengas que ser educado, que tengas que ser cortés con la otra persona. Sí, imagínate como, no sé, la ética nicómaco de Aristóteles hubiera tenido esto. Claro, o sea, por eso, no sé, cuando yo veía cosas como de negocios internacionales, tú ves muchos temas de, no tanto como de, ¿cuáles son las tarifas acá? ¿Cuáles tarifas acá? No, no, no. La gran dificultad de cualquier negocio internacional son los choques culturales. Porque lo que en una cultura se ve bien, la otra lo ve mal. Entonces, es muy conocido como los casos donde tú tienes que los japoneses encuentran que los gringos son los más maleducados del mundo. Son muy vulgares. Los encuentran los más vulgares del mundo porque el gringo es como de, ya pues, firmemos el contrato ahora. El japonés te va a decir como, el japonés... Prefiere el ritual antes de... No solo el ritual, también era de, yo no te voy a decir que no, te voy a decir, lo tengo que pensar. Sí, porque decir que no era mal visto. Claro. También decía eso este libro. Claro. Entonces era como, lo tengo que pensar y tú tienes que dar el espacio de, me dio una salida digna a mí. El gringo es como, ya, pero ¿qué está mal? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Entonces como, no está entendiendo la sutileza. No está entendiendo la sutileza que le quiero decir que no, pero no se lo voy a decir directamente. Exacto. Por eso, de hecho... ¿Te llamó la atención esa parte que hablaban de que los regalos eran vistos como que tú tenías que hacer regalos y era esperable dar regalos? Sí. Y por lo tanto no tenías que dar agradecimiento. No, era como... Por supuesto, obvio que me vas a traer un regalo porque yo te voy a llevar un regalo. Era como parte de la cultura. Claro. Y lo occidental es como, le di un regalo y no me dijo nada. Claro. Como, ¿por qué no me dijo gracias? Claro, porque la forma que está la forma de demostrar que está agradecido es distinta. Sí. Que a mí igual me choca, o sea, a mí me gusta el gracias, o sea... Sí, obvio. Ahora fin de año se están dando todos los matrimonios del mundo. Temporada de matrimonios. Temporada de matrimonios. Y me pasa que hago regalo y me llega la escritura, recibí tu regalo, muchas gracias, bla, bla, bla. Y eso es lo esperado. Y de hecho, o también, esto es el matrimonio de un familiar, que a mí me llegó la invitación tarde, en comparación al resto como de mi familia cercana, pero estos son unos primos de Viña. Y me escribe la mamá del novio como, me enteré que te llegó la invitación tarde, disculpa, por esto llegó tarde. Pero como que no llegues a pensar que no estabas incluido. Ya. Como nosotros tenemos ese tipo de interacciones para mostrar agradecimiento, para mostrar preocupación. Bueno, en definitiva, el tema de los samuráis es muy interesante. A aquellos que quieran saber más sobre los samuráis, el libro que estamos leyendo nuevamente se llama Bushido. Bushido. Que es el código del samurái. Yo el otro día decía como, oye, vamos a leer Shinobi. Sí, ¿y tú qué estás hablando a otra persona? Nuestro japonés no es el mejor. No, y eso que los dos somos unos nerds. Soy muy nerd, lo admito. Sí. Ustedes ya lo habrán notado. Pedro yo creo que es más nerd que yo. De todas formas. Bueno, me jacto. Oye, y si alguien quisiera seguir explorando un poco más, ¿cuál de los otros podcasts que hemos grabado le recomendarías? Un libro que hablemos como de cultura. O sea, yo creo que partiría por el episodio donde hablamos sobre filosofía china. Toda la razón. Es un buen libro, ustedes vayan a buscar, el libro se llamaba... Ahí está, mira. Entonces, para todos aquellos que les gustaría conocer un poquito más sobre filosofía china, japonesa, etc., hay un libro muy bueno que se llama El Camino, de Michael Puet. Lo vamos a poner, aquí está, mírenlo. Lo vamos a poner en las notas. Es un muy buen libro. Sí. Ahora, si llegaron hasta acá, tenemos que pedirles un favor. Ustedes sabían que hay un emoji, que es una puerta Tori, que es básicamente esa típica como no sé cómo decirlo en español, pero es como un altarcito rojo largo, como que uno pasa por adentro. Sí. No sé cómo decirlo. No, es como una estructura de madera donde que tiene dos patas hacia arriba y dos que lo cruzan arriba, y son rojas y son las típicas. Sí, es un arco, es como el arco japonés. Eso, es el típico arco japonés, esa es la palabra, se me estaba olvidando. Así que si llegaron hasta este punto, les tenemos que pedir un favor. Nos tienen que dejar un arco japonés, una puerta Tori, en cualquier medio de comunicación que ustedes nos estén escuchando. Sí. Porque eso nos demuestra que hay gente todavía a esta altura del podcast. Sí, y lo mejor de todo es que ahora
desde hace unos meses que Spotify deja que uno pueda responder a los comentarios. Ah, qué bueno. Sí, entonces ahora he podido responder a muchos comentarios que la gente nos dejaba. Porque antes lo único que podía hacer era, ok, apruebo este comentario. Ahora tú apruebas el comentario y puedes responder también. ¿Qué te pareció el libro? ¿Para quién? ¿Lo vamos a guardar? ¿Lo vamos a reciclar? ¿Lo vamos a botar? Mira, siento que porque el libro parte con esta introducción donde transparenta un poco el contexto de cómo fue que se escribió, yo lo valoro mucho, porque si no encontraría que este libro es una romantización exagerada de un mito que nunca existió. Pero como le da un contexto que entiendo y valoro de, no, esto es codificar una idea, codificar valores, cultura que se pensaba que había, que esta persona que tenía este linaje, que viajó por el mundo, yo lo valoro mucho y creo que me hace querer guardar este libro. Ya, es un libro para la biblioteca. Es un libro para la biblioteca, efectivamente. Lo pongo ahí junto al que acabas de mostrar de The Path. ¿Dónde está el libro de ahora? No lo pusimos frente al arbolito. ¿No lo pusimos frente al arbolito? ¿Tú lo tienes? No me lo prestaste. ¿No te lo presté? No, ¿Lo no te lo pedí. Ah, entonces tiene que estar por ahí en algún lado de mi biblioteca. Bueno, lo vamos a mostrar cuando nos saquemos las fotos para el thumbnail. Pero sí, yo me quedé con ese sentimiento. Ya. O sea, ¿a ti qué te pareció? No, es muy entretenido. Es muy entretenido. Por último, sabiendo que es una romantización, es muy poético. Como que uno lee las frases y había uno que decía como la benevolencia llevada al extremo se transforma en debilidad. Y yo lo leí y dije, oh, está buenísima esta frase, lo voy a usar en mi vida. Y la fuerza llevada al extremo es opresión. Lo encontré notable, son como frases que yo usaría en la oficina. Sí, es que eso es el tema de romantiza al samurái, pero ese romance creo que está bien puesto en el sentido que le da una poesía al libro. Y lo hace poético, lo hace como, me da esa sensación de, esto es hermoso. Como acá realmente hay amor por lo que está hablando. Es un jardín japonés del samurái. Está bueno. Está muy bueno. Si les gustaría saber más sobre nosotros, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Y los invitamos a seguirnos escuchando en el siguiente episodio. Déjame dar gracias. Dale. Gracias también a las personas que nos ayudan a través de Patreon y todas las personas que también nos escriben en todas las redes sociales que sea Santiago. Ustedes nos hacen el día, más de lo que pueden llegar a saber. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Chan, chan. Adiós.